Bien, para mencionar algo sobre los motores, motocompresores de tipo domésticos, me voy a basar en principio en la marca Tecumseh para mostrar un par de características que vale la pena tener en cuenta. Primero que nada, hablar un poco sobre la presión de trabajo. Una heladera tipo doméstica o familiar que no tenga freezer es una heladera que ha trabajado toda la vida en 7 libras, 6 libras, a veces 8, trabajando por ejemplo con refrigerante R12. Voy a aclarar que cuando hablo de libras hablo de un tipo de unidad métrica, ¿no es cierto?, de la escala de presión. Si ustedes trabajan en bar, vale aclarar que 14,28 libras corresponden a un bar. O sea que hablar de 7 libras es como hablar de medio bar, por ejemplo. Me voy a seguir manejando en libras y tengan en cuenta la relación en caso de que su escala sea más bien en bar o en kilo, que como tiene apenas un par de décimas de diferencia, kilo y bar, para las pocas presiones que trabajamos en nuestro rubro, podemos tomarla como prácticamente igual. Entonces, una heladera tipo doméstica cuyo congelador no es freezer, y la diferencia entre ser freezer y ser congelador está en la temperatura lograda, de 18 grados Celsius hacia abajo, 19, 20, menos 21, menos 22, ya la mercadería se encuentra frisada, el microbio ya no actúa y por eso puedo tener mercadería guardada durante meses. Un congelador apenas llega hasta menos 14. Esto lo pueden comprobar ustedes colocando un bulbo de temperatura en la base de un congelador de heladera tipo doméstica que sea sin freezer y ver que nunca bajamos de esa temperatura. Es más, el termostato que se utiliza para esas aplicaciones corta como temperatura de contacto en un máximo de menos 19, de contacto de caño de retorno. O sea que el promedio del ambiente dentro del congelador raramente supere los 14 o 15 grados bajo cero. Bien, entonces, si la heladera familiar que trabaja con congelador trabaja en más o menos 7 libras y sabemos que presión y temperatura se mueven juntas, porque esto es así, la presión y la temperatura siempre van juntas. Bien, remítanse a cualquier ejemplo para que esto siempre les quede grabado en la memoria. Si bajo la presión, bajo la temperatura. Si subo la presión, subo la temperatura. Yo siempre, para acordarme de estos casos, doy un par de ejemplos para que nunca se lo olviden. Por ejemplo, el motor a explosión diésel, que utiliza gasoil como combustible, es un motor que no lleva bujía de chispa. Sin embargo, la gota del diésel explota igual adentro del pistón. ¿Por qué? Porque el pistón eleva tanto la presión que lo hace explotar. ¿Pero por qué? ¿Explota por alta presión? No, en realidad la gota del diésel explota en 410 grados Celsius. ¿Y quién hace que adentro de la cámara de compresión yo tenga semejante temperatura? ¿Acaso el pistón tiene en su cabeza una resistencia que calienta tanto a la gota del diésel? No. El solo hecho de que yo sube la presión, hago subir también la temperatura y por eso explota el diésel. Si bien es un tema que no tiene nada que ver con refrigeración, sirve siempre para tener presente y acordarse cómo es la relación presión-temperatura. Si subo la presión, subo la temperatura. Si bajo la presión, bajo la temperatura. Y antes de continuar con los compresores, aprovecho este comentario para poder hacer entender algo que es necesario siempre en nuestro rubro, que es el hecho de hacer vacío. Bien, algunos técnicos, no hablo de refrigeración familiar o doméstica, sino más bien en aire acondicionado, suelen no hacer vacío y hacer un barrido en el circuito. ¿Cuál es la diferencia entre vacío y barrido? Es muchísima la diferencia. Yo recién dije que la presión se mueve junto con la temperatura. En realidad, falta decir algo más. La temperatura de ebullición también se mueve junto con la presión y con la temperatura. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el agua hierve a 100 grados a cierta presión atmosférica, si esa presión atmosférica yo la modifico, también modifico la temperatura de ebullición del agua. La famosa olla a presión, donde tengo ese escape de presión para que no reviente la olla, ¿no es cierto? Es una olla donde en ese recipiente yo genero un microclima. O sea, la hermeticidad que tiene hace que el vapor que hay
al estar cada vez más caliente eleva más la presión y hace que el agua tenga un punto de ebullición mucho más alto de 100 grados. Por eso es tan efectiva para cocinar pronto. No porque aproveche, haga cocinar los productos antes de tiempo, sino que lo que hace es mantener agua y a alta temperatura, a más de 100 grados. Cualquier otro recipiente que no tenga esta trampa de presión y no genere este microclima, deja de tener agua a los 100 grados y se empieza a evaporar. En cambio, yo acá puedo tener agua por temperaturas mayores a 100 grados. ¿Por qué? Porque le hice una trampa, le hice un microclima donde la presión atmosférica que empuja al agua que está en este recipiente está a mayor presión, por ende a mayor temperatura de ebullición. El caso opuesto, cuando voy a hablar de que la presión al bajarla también bajo la temperatura de ebullición, tiene que ver con lo que inicié esta charla, que es la bomba de vacío. Adentro de un circuito yo puedo tener una gota de humedad alojada en el caño. La bomba de vacío, por más potente que sea, no puede arrastrar esa gota de agua, de líquido, y sacarla por su trabajo de bomba, porque no tiene cómo hacerlo. La bomba de vacío lo que hace en el momento de deshidratarme el circuito es bajar la presión atmosférica que hay dentro de los caños, haciendo que la gota de humedad tenga un punto de ebullición que puede estar, por ejemplo, y no es un caso aislado, es un caso real, a 15 grados Celsius sobre cero. O sea que mientras yo voy haciendo vacío, la temperatura ambiente me va evaporando el agua que hay adentro del circuito. ¿Por qué? Porque la bomba generó un microclima dentro de la cañería donde la presión que pudo generar hizo que la temperatura de ebullición de esa gota de humedad sea a temperatura ambiente. Bien, vuelvo al tema de los compresores. Cuando yo hablo de las presiones de trabajo, que en eso había quedado, las presiones de trabajo de heladeras con freezer, donde la temperatura final es mucho más baja que el simple congelador, termino evaporando a 27 grados bajo cero a veces, la presión por ende también va a ser más baja. Yo siempre cuento esta anécdota que vale mucho. Un técnico que tomó un curso una vez dice: yo no sé por qué todas las heladeras no frost que me tocan, todas vienen con falta de refrigerante, siempre tengo que ponerle refrigerante. Entonces varios preguntaron, pero ¿y cuál es la falla? Que no, falla no, vienen por otro motivo, pero ya que está yo le mido la presión y veo que siempre le falta refrigerante. ¿Por qué? Porque están trabajando, dice, del 0 en 2 pulgadas de vacío hacia abajo, con refrigerante R134A. Momento. Si yo me voy a una tabla de presión-temperatura, van a ver que el 134A trabaja un porcentaje, un 20% más bajo que el R12. No obstante, una heladera con freezer de tipo no frost que trabaja a 27 grados bajo cero y encima tiene 134A, la tabla me va a mostrar que a menos 28 de evaporación, la presión que le corresponde a ese compresor es trabajar en 2 pulgadas de vacío. Así que no se asusten cuando vean 134A trabajando en bajas temperaturas y que la presión de trabajo sea demasiado baja. Bien, ahora sí. Volviendo a los compresores Tecumseh, voy a utilizar como ejemplo Tecumseh para mostrar lo que es la codificación de compresores y de aquí sacar una grande explicación que tiene que ver con, ojo con cometer este error. Bien, voy a suponer que hablo del compresor AE1380YS y quiero rescatar esto. El compresor AE me está diciendo que el cuerpo, que el formato de ese gabinete, de ese chasis de motocompresor es de tipo AE. ¿Qué significa tipo AE? Significa este viejo y clásico modelo de compresor. En vez de ser AE, puedo tener un compresor tipo AZ con este formato, o puedo tener un compresor tipo TW con este formato, o un compresor tipo TP con este formato. Bien, la explicación que sigue sobre todo lo que tiene que ver con los compresores se la dejo simplemente impresa para que ustedes puedan analizar y estudiar un poquito más con respecto a qué función cumple cada letra, cada número de los compresores. Pueden buscar mucho también en internet y van a encontrar mucha información. Pero yo me quiero quedar con lo de los formatos de los compresores. El viejo compresor modelo AE, si bien el fabricante me decía utilice determinado caño como succión y el otro como proceso, ¿qué significa succión y proceso? El de succión se llama por
aquí, por este conector, usted traiga el gas refrigerante que vuelve del evaporador. Y lo de proceso se llama, acá coloque usted la cola de carga con la rosca de 1/4 fleur para llevar a cabo el proceso de vacío y carga y control final. En este tipo de compresores siempre dio lo mismo, a pesar de lo que decía el fabricante, colocar el proceso o la succión de cualquiera de los dos lados de baja. Y el compresor siempre funcionó perfecto, siempre funcionó bien. ¿Por qué? Porque internamente el compresor tiene la aspiración en el medio de este chasis, en el medio de este gabinete hay un cañito de cobre muy cortito que es la verdadera aspiración. Entonces el refrigerante ingrese por el lado izquierdo o por el lado derecho del chasis de compresor, siempre se iba a mezclar con el calor de la bobina para de paso refrigerarla y luego ingresar a la cámara de compresión por cualquiera de los dos lados que haya sido ingresada. Ahora, cuando surgió el compresor AZ o el compresor TW, comenzaron algunos problemas de parte de algunos técnicos. El problema era que no respetaban lo que el fabricante decía como succión y como proceso, porque estábamos acostumbrados al viejo compresor AE. El tema es que los compresores AZ y TW tienen un altísimo rendimiento comparado con el poco consumo eléctrico que tienen, y eso se debe a una estructura interna muy bien diseñada. Resulta que el fabricante, por ejemplo, en el modelo AZ me dice, este es el lado de succión y allá coloque el proceso. En el TW me dice al revés, este es el lado del proceso, este es el lado de la succión. Por favor, respete a donde se le esté pidiendo. ¿Qué pasa? Estos dos compresores, AZ y TW, por ejemplo, tienen un consumo mucho más bajo. Eso se debe a que el rotor hace menos fuerza, por ende consume menos amperes. ¿Por qué hace menos fuerza? Porque tiene una cilindrada más chica que el viejo compresor llamado 1/4 también, con el mismo rendimiento frigorífico y por supuesto con más amperes de consumo. Entonces, ¿cómo es que el fabricante de Tecum se logra con una cilindrada más chica rendir lo mismo que rendía antes con una cilindrada mayor? ¿Cómo lo hace? Gracias a una propiedad que se llama densidad. Voy a poner un ejemplo. Un viejo compresor AE de 1/4 HP genera 800 BTU o X cantidad de frigorías en el circuito. Un nuevo compresor TW de 1/4 sigue generando la misma cantidad de BTU de frigorías, por eso se siguen llamando 1/4 y 1/4. El viejo compresor AE en 220 voltios consumía 1 ampere con 6, 1 ampere con 7. El TW de 1/4 apenas consume 0,9 amperes. O sea que la bajada de corriente, la eficiencia energética es enorme, sí, siempre y cuando yo respete lo que el fabricante me dice. ¿Qué tiene que ver la palabra densidad con el consumo y con la cilindrada para que esto rinda siempre lo mismo? Todo está relacionado. Resulta que en el viejo compresor AE, el refrigerante cuando entra a la cámara de compresión es un refrigerante que ya se mezcló con el calor de la bobina y por ende entra a cierta temperatura. En el caso de los compresores TW, el fabricante me dice, ojo, la entrada de refrigerante debe hacerse por este lado, por el lado derecho llamado succión, no proceso. Resulta que internamente este cañito llamado succión está enfrentado prácticamente, no uno adentro de otro, pero enfrentados con milímetros de distancia con el verdadero caño de succión del compresor. Entonces el refrigerante cuando entra a la cámara de compresión entra prácticamente a la misma temperatura que vuelve del evaporador. Y acá aparece el significado de la palabra densidad. Si algo está denso, está más espeso, está más comprimido. Y eso lo logro con temperaturas más bajas. El aceite, sin ir más lejos, se encuentra más pesado o más denso si está a más baja temperatura que si está a más alta temperatura, donde se torna a ponerse más bien líquido y perder viscosidad. La masa de aire frío siempre la encontramos en el sector más bajo y siempre el calor se va para arriba. Por el mismo motivo, nada menos que por la densidad de los productos. Entonces, el gas refrigerante que vuelve del evaporador a baja temperatura viene mucho más denso que si lo estuviese calentando.
Entonces, supongamos que el viejo compresor AE de 1/4, para rendir lo que tiene que mover 100 gramos de refrigerante por cada vuelta de rotor. Y para eso necesita una cilindrada de 8,85 centímetros cúbicos. El compresor nuevo, modelo TW, también de 1/4, también necesita mover 100 gramos de refrigerante por cada vuelta de rotor. Pero mover 100 gramos de un refrigerante que viene espeso, que viene denso, le lleva menos cilindrada, apenas 6,8 centímetros cúbicos. Entonces, ahí está el verdadero rendimiento que el fabricante nos da. Si yo me equivoco en estos compresores y coloco el caño de retorno en el lado del proceso que está totalmente lejos de la cámara de compresión, voy a estar ingresando refrigerante caliente como si fuese un compresor AE en una cilindrada de apenas 6,8 centímetros cúbicos. Definitivamente ese compresor no va a rendir porque tengo una cilindrada más chica que el viejo compresor que retiré porque no daba más o porque estaba dañado. En definitiva, estoy poniendo un compresor de 1/4 que trabaja como menos potencia que de 1/5 si me equivoco, porque tengo una cilindrada menor con un refrigerante que ingresa caliente. La cilindrada menor rinde al 100% si el refrigerante entra en las condiciones que debe entrar para rendir, por ejemplo, esos 100 gramos por cada revolución que da el motor. Bien. Ahora, ¿qué pasa si vuelve refrigerante líquido? Si vuelve líquido en el viejo modelo AE, el mismo calor de la bobina me lo evapora para que no entre líquido a la cámara de compresión. El compresor TW tiene su respectiva trampa de líquido para que esto no ocurra. Adentro del compresor, justo antes de que el verdadero caño de aspiración tome el refrigerante de retorno, hay una cajita plástica que en el fondo puede alojar parte del refrigerante en forma líquida y tomarlo solo en forma gaseosa. Y voy a contar una experiencia. Este tema del compresor TW con esta cajita que sirve de trampa también fue un problema para algunos técnicos. El primer problema fue que conectándolo al revés veían que el compresor no rendía. Lógico, fue conectado al revés y ahora se entiende el porqué. La otra queja que había de los técnicos es que era un compresor muy frágil. ¿Por qué? Porque muchos técnicos no trabajan con balanza de carga del taller para poner exactos 168 gramos de refrigerante, pero sí tienen la práctica de colocar en base a la presión de trabajo, en base al consumo y en base al rendimiento que van viendo, tocando el condensador, tocando el filtro, tocando el caño de retorno, uno se va aproximando a la carga. Pero había una vieja práctica que los compresores AE daba resultado y que los TW terminó siendo una trampa mortal para el compresor. Cargar refrigerante de más hasta que el caño de retorno se congele, lo cual me está mostrando que tengo de más, y empiezo a quitarle refrigerante hasta que el hielo retroceda 5 centímetros afuera del gabinete. Con los compresores AE, una tanda de técnicos se manejó siempre con esta práctica. Cuando quisieron hacer lo mismo en los compresores TW, ese minuto y medio o 2 minutos donde el refrigerante volvía en forma líquida al compresor, rebalsó la trampa de líquido del compresor, ingresando líquido directo a la cámara donde está el pistón y por ende rompiendo las láminas del compresor. Bien, espero que esto también haya sido de buen aporte para que tengamos presente que los fabricantes, si nos dicen aquí la succión y aquí el proceso, es porque tienen un gran estudio tras de todo esto para lograr compresores cada vez más eficientes. Como técnicos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Los fabricantes nos fabrican compresores cada vez más efectivos. Si nosotros no sabemos los detalles o los ignoramos porque no leemos esta información, estamos tirando por la borda semejante avance tecnológico. Bien.